¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Me da gusto saludarles. Me saluda su hermano y amigo el pastor José Antonio Pozos de la Iglesia Bautista Peniel, y pues nos da gusto darles la bienvenida de nuevo a nuestro devocional de miércoles. Pues agradecemos al Señor por todas sus bondades, hermanos, por todas sus bendiciones, y a todos ustedes también agradecemos, hermanos, por las oraciones que han venido haciendo, por las peticiones familiares y amigos que nos los han venido solicitando. Hermanos, pues queremos pedirles también de la manera más atenta que estemos orando por nuestro hermano David Sánchez. Hoy estuvo en el hospital, pues le estuvieron realizando algunas pruebas de laboratorio para que después se pueda programar su operación, hermanos, así que estamos orando por nuestro hermano David Sánchez. Y también tenemos una petición muy especial. Podemos orar también, hermanos, por nuestra hermana Leticia Gutiérrez. Leti es mamá de nuestro hermano Armando Melo Gutiérrez, ustedes lo conocen, pastor misionero que ha venido aquí a Peniel a compartir y a estar con nosotros, hermanos, algunas veces acompañándonos, y gozamos además de su amistad. Ellos, Armando y su familia, aman mucho a Peniel, hermanos, y pues este es el caso que Leti, o el día de hoy por la mañana, fue ingresada a un hospital por problemas de los bronquios. Todavía no se verifica, o todavía no, hasta este momento, miércoles, todavía no han dado de alguna manera si esto ha sido por COVID. Hermanos, no lo sabemos, pero sabemos que nuestra hermana está muy delicada en el hospital, así que estamos orando por nuestra hermana Leticia Gutiérrez, por favor, hermanos. Y pues sigamos orando también, hermanos, por todas las necesidades que hay en familias de la iglesia. Estamos orando por víctimas que están cruzando por esta situación del COVID-19, hermanos. Y también en lo personal tengo una petición para todos ustedes, que es, si pueden orar, por favor, hermanos, por mi hijo Natán. Nathan, el próximo domingo que viene, el próximo domingo 30 de agosto, va a presentar su examen de admisión al Politécnico al nivel superior, que se le conoce como la universidad. Entonces, Nathan va a presentar, hermanos, su examen al Instituto Politécnico Nacional al nivel superior, así que queremos rogarles y agradeceremos mucho a ustedes por sus oraciones. Él tiene que esforzarse estudiando, hermanos, pero esperamos en el Señor que escuche nuestras oraciones y pueda encontrar Nathan un lugar. ¿Qué les parece si antes de entrar a la meditación del día de hoy hacemos una oración? Padre, agradecemos enormemente tu bondad y tu misericordia y todas las gracias que has derramado en nosotros abundantemente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito Dios, Padre eterno y misericordioso, estamos, Señor, pidiéndote que primeramente nos perdones y nos limpies de toda maldad, de todos nuestros pecados y faltas. En Cristo Jesús, Señor, te rogamos, perdónanos y límpianos, Dios eterno, de toda maldad. Te lo rogamos, te lo pedimos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre Celestial, también, Señor, queremos darte gracias por tu fidelidad y por todo lo que tú has suplido para todos y cada uno de nosotros en nuestras necesidades. Así que, Padre, te agradecemos, Señor, infinitamente y desde lo más profundo de nuestro corazón. Dios, queremos poner en tus manos de amor a nuestro hermano David Sánchez para que tú obres en sus estudios, Señor, de laboratorio, y también cuando lo vayan a ingresar a operar, hermano de Dios, a nuestro hermano David Sánchez, Dios, tú obres de tal manera en los médicos para que pueda salir adelante en su operación. Dale fortaleza a él y a mi hermana Margarita para que ellos puedan descansar confiadamente en ti. Y te rogamos de una manera especial, Señor amado, por nuestra hermana Leticia Gutiérrez, mamá de tu siervo Armando Melo. Dios eterno, ella fue ingresada al hospital por problemas, Señor, de los bronquios. No sabemos si es una cuestión de coronavirus, Señor, pero queremos pedirte a ti, al Dios eterno, al Dios grande y bondadoso, que obres en la salud de nuestra hermana Leticia Gutiérrez. Solo tú sabes qué es lo que quieres hacer y tu voluntad en cuanto a la vida de mi hermana Leti en estos momentos. Pero queremos rogarte desde lo más profundo de nuestro corazón que por favor, Señor, guardes la vida y fortalezcas la vida de nuestra hermana Leti. Estamos sujetos a tu voluntad, pero no queremos dejar de exponer delante de ti nuestras peticiones en cuanto a esto, Padre amado y misericordioso, Señor eterno. Así que lo ponemos en tus manos y te pedimos por las necesidades que hay en varias familias de la iglesia. Por favor, suple lo necesario
y danos a nosotros el corazón para seguir ayudando a las necesidades de los hermanos en esta congregación. Gracias por el corazón que has puesto en la iglesia, por lo cual están siendo han sido ellos fieles en sus diezmos, bendito Dios, y en sus ofrendas, y también al haber atendido a las necesidades de despensa que estamos teniendo y que ya están por entregarse, Señor. Gracias por tu bondad y gracias por todo esto. Ahora, Dios eterno, te pedimos, sigue guardando en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, por amor a nuestro Señor Jesucristo. Guarda nuestra vida, guarda nuestra salud, danos fuerza, salud, vida para seguir adelante, Señor. Protégenos y llévanos a glorificar tu nombre en todas las cosas, Señor. Bendice también y trae edificación en la meditación del día de hoy, Señor, y a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, vamos a tener hoy entonces nuestro devocional de miércoles, y el día de hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes esto sobre la tentación e identificación entre Cristo y nosotros, la tentación e identificación que hay entre Cristo y nosotros. Cristo fue tentado, nosotros somos tentados, y en qué podemos identificarnos entre Cristo y nosotros en este punto de la tentación. Hemos venido hablando sobre la concupiscencia, el pecado, la tentación, la prueba, y hemos visto, hermanos, también que Cristo fue tentado conforme a nuestras debilidades, y también fue tentado, hermanos, en cuanto son lo que es los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, pero Él nunca pecó. ¿Qué relación hay entre la tentación, hermanos, de Cristo, nuestras tentaciones, y cómo nos identificamos los creyentes, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador en esta situación de la tentación? Pues, hermanos, primero vamos a ver un primer asunto, un primer punto. Nuestras tentaciones provienen de nosotros mismos, de nuestro corazón. Primer punto, hermanos, es que nuestras tentaciones provienen de nosotros mismos, de nuestro corazón, ¿sí? Nosotros, hermanos, nuestra concupiscencia, hermanos, nace de nuestro propio pecado, de nuestra propia naturaleza pecaminosa. De ahí, amados hermanos, nace nuestro pecado, el deseo, y naturalmente somos tentados a causa de esto. También sabemos que Satanás y el mundo nos tientan, pero debemos reconocer en un concepto bíblico, hermanos, que principalmente cada uno de nosotros, el ser humano, pero además los creyentes, hermanos, cada uno de nosotros es tentado de acuerdo a sus deseos, a sus bajas pasiones, es decir, de la concupiscencia y la raíz de pecado que por naturaleza se arraiga en nuestro corazón, ¿sí? Así que nuestras tentaciones, primeramente, hermanos, provienen, se originan de nosotros mismos, de nuestro corazón, de nuestros deseos. Fíjense, dice Santiago 1, del 13 al 14. Hoy vamos a recordar varios versículos que hemos estado estudiando conforme al tema. Y dice Santiago 1, del 13 al 14. Santiago 1, versículo 13 al 14. Si ustedes van ahí en casa en su Biblia, la epístola de Santiago, Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 13 y 14. Y si ya lo tienen ahí, hermanos, lo vamos a leer. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, hermanos, Dios no puede ser tentado, y Dios tampoco tienta de una manera pecaminosa a nadie, sino que nuestros pecados nacen de nosotros mismos, de nuestra propia concupiscencia, es decir, los deseos bajos, nuestras pasiones pecaminosas, nuestros deseos y anhelos. Nuestro pecado, esa pasión baja, hermano, que nosotros codiciamos y anhelamos, nos lanza naturalmente un anzuelo, un garfio, que es precisamente el pecado, y sabiendo que es algo que nosotros podemos tener debilidad, o buscamos, o practicamos, podemos nosotros, hermanos, morder ese anzuelo o ese garfio y engancharnos en un pecado que naturalmente está en la raíz de nuestro corazón. Lo practicamos, lo deseamos, trabaja en nuestra mente y termina en nuestras acciones. Así que, hermanos,
Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado, sino que nuestras concupiscencias, bajas pasiones o tentaciones vienen de nuestro propio corazón. El Señor Jesucristo enseñó en los evangelios, amados hermanos, que del corazón sale todo, ¿verdad? Del corazón mana la vida, y en el corazón se encuentran, hermanos, los malos pensamientos, los hurtos, las fornicaciones, los adulterios, la lascivia, la maledicencia, la idolatría, ¿sí? Entonces, todo esto, hermanos, nace y surge del corazón. Así que debemos reconocer entonces que nuestras tentaciones, a una manera de recopilación de todo lo que hemos venido estudiando en estas últimas semanas, es que nuestras tentaciones provienen, nacen, surgen de nuestros propios corazones, que por naturaleza pecaminosa hay un pecado en particular que se arraiga en nuestro corazón, y esto nos lleva a batallar. También el apóstol Pedro en su segunda epístola nos enseña algo similar. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice la escritura. Les dije segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice, por medio de las cuales, desde el versículo 3, dice, segunda de Pedro 1, desde el versículo 3 al 4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Entonces, hermanos, dice la Escritura que nosotros teníamos por naturaleza, ¿verdad? Buscábamos estas cosas de la carne que alimentaban a la carne, pero habiendo puesto nuestra fe en Cristo Jesús, entonces nosotros ya tendríamos que huir. Y estas cosas son practicadas por el mundo. Y aquí vemos algo muy importante. Cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, ya no se nos debe a nosotros, amados hermanos, considerarnos, ¿verdad?, como alguien que, según el mundo, vive conforme a la carne, sino que nosotros debemos reconocer que Cristo, al haber muerto en la cruz y al haber resucitado, nos ha librado, hermanos, ha roto el yugo de esa pesadez o esclavitud que cada ser humano tiene por naturaleza a causa del pecado. En los creyentes se ha roto. Así que, aunque no hemos dejado de ser humanos y pecadores, sí se ha roto ya el yugo del pecado, en el cual Cristo ha reventado esa cadena, ese yugo, y nos ha dado libertad para vivir para Él y para glorificarle. Así que debemos de observar esto. Nuestras tentaciones provienen de nosotros mismos y nuestros corazones. En un segundo punto, hermanos, la tentación de Jesús fue para identificarse con nuestras debilidades, pero nunca pecó. Repito, la tentación de Jesús fue para identificarse con nuestras debilidades, pero Jesús nunca pecó. Leemos en los evangelios, en Mateo, Lucas y Marcos, hermanos, que el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, y ahí en el desierto Satanás tentó al Señor Jesucristo en los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Sí? Cuando tuvo hambre le dijo, convierte esta piedra en pan, y el Señor dio una respuesta bíblica que fue, ¿recuerdan ustedes? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8. Entonces, y también vienen los evangelios. Después Satanás dice que lo llevó al pináculo del templo y le dijo que se aventara. Al final de cuentas, en el Salmo 91, la Escritura dice que Jehová mandará sus ángeles al lado de ti y te tomará de su mano y no dejará que caigas. Salmo 91, y el Señor Jesucristo dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y por último, el enemigo también lleva al Señor Jesucristo a un monte alto de la tierra, y le muestra todos los reinos del mundo, hermanos, y les dice, si tú te postras, si postrado me adorares, yo te entregaré todo esto que a mí me pertenece, porque Satanás es el príncipe de este mundo, ¿verdad? El príncipe y el rey de este siglo.
Entonces, la respuesta del Señor Jesucristo, naturalmente la respuesta bíblica, recordemos cuál fue, que le dice, escrito está, al Señor tu Dios solamente adorarás, a nadie más, ¿verdad? Yo soy Jehová tu Dios y el Señor tu Dios adorarás. Entonces, la tentación del Señor Jesucristo, hermanos, esto fue para que Él pudiese identificarse con todos nosotros, los pecadores, los seres humanos, y en su naturaleza humana, aunque tomó naturaleza humana y nunca pecó, pero se identificó con nuestros pecados y nuestras pasiones, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a las Escrituras, y es interesante cómo la epístola a los Hebreos, ahí en el Nuevo Testamento, cómo la epístola a los Hebreos nos enseña algo muy claro sobre el por qué el Señor fue tentado, pero no pecó, y cuál es la causa. Entonces, Hebreos, capítulo 2, versículo 14 y 15 de Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que como nosotros pecamos, hermanos, y estuvimos en la carne, el Señor se hizo carne para identificarse con nosotros, pero nunca pecó. Y al identificarse con nosotros, por eso es que el Señor fue tentado de acuerdo a nuestras debilidades y pasiones, pero nunca pecó. ¿Por qué no pecó? Porque aunque Él era 100% hombre, también recuerden que Él es 100% Dios, y aunque siendo hombre fue tentado en su naturaleza humana, fue tentado pero en su naturaleza divina, al ser 100% Dios, pues no le permitía pecar por su naturaleza santa, justa y verdadera. Así que Él tuvo que experimentar lo mismo que nosotros, pero no pecó. En su naturaleza humana fue tentado, padeció, sufrió, experimentó, pero en su naturaleza divina no le permitió pecar contra Dios. Por eso Él tuvo que experimentar las pasiones o las debilidades de la carne y llevar el pecado a la cruz y así vencer a Satanás, a la muerte y al propio pecado, y darnos salvación y vida eterna a todos los que en Él hemos puesto nuestra fe. ¿Sí? Y también ahí mismo en Hebreos 4, versículo 15, vamos a Hebreos 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este punto de la semejanza es muy interesante, porque leo otra vez el versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ok, hermanos, el Señor Jesucristo fue tentado en todo. En todo quiere decir otra vez, hermanos, en los deseos de los ojos, en los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, pero no pecó, no pecó. Y dice que fue tentado a nuestra semejanza, es decir, Él se hizo hombre, pero no era igual a los hombres, porque aunque tomó semejanza de hombre, hermanos, Él era también 100% Dios. Se hizo hombre a semejanza de hombre, pero no era igual a los hombres, porque Él era Dios. Otro pasaje que nos habla de algo similar en cuanto a que Cristo tomó la semejanza de hombre, era semejante a los hombres, pero no igual a los hombres, pero sí es igual a Dios, es Filipenses capítulo 2. Y ustedes van conmigo ahí en la epístola de Filipenses, aquí mismo en el Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 2, dice en el versículo 5, Filipenses 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿sí? La palabra forma, morfe en griego, que habla de la sustancia y la esencia, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse cuando se encarnó, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿verdad? Dice entonces, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que el Señor Jesucristo, hermanos, cuando se encarnó, se identificó con nosotros, con nuestras pasiones y debilidades,
Y aunque Él las tuvo que experimentar en su carne, porque era semejante a nosotros, pero no igual a nosotros, Él sí es igual a Dios, y como Él es igual a Dios, no se dio ni se enganchó al pecado, porque Él no puede pecar, porque Él es Dios santo, justo y verdadero, ¿verdad? Entonces, en su carne experimentó nuestras pasiones, tomando nuestra semejanza, pero siendo igual a Dios. Entonces, hermanos, Él no pudo pecar por su naturaleza divina. Así que la tentación de Jesús fue por identificación por nosotros, al identificarse en nuestros pecados y debilidades, pero nunca pecó. Y si la pregunta es si Dios hizo carne, otra vez, hermanos, es porque Dios hizo carne pero nunca pecó. Sí, porque Él tiene una naturaleza divina, por la cual le impidió pecar, pero en su naturaleza humana experimentó lo mismo que nosotros, pero sin pecado. ¿Okay? También ahí mismo en la epístola a los Hebreos, pero de los versículos 7 al 10, dice la Escritura: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, ¿sí? Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya habíamos explicado, Melquisedec, hermanos, era un sacerdote que se refleja en Génesis, en el Antiguo Testamento, hermanos, y Melquisedec tenía la orden, es decir, se llama la orden, es decir, el tipo, o vamos a decir también el oficio de Melquisedec era ser rey y sacerdote. Jesucristo es sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Él es sumo sacerdote, pero además Él es rey, el rey de reyes y señor de señores. Así que según vemos aquí otra vez, hermanos, que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y padeció y aprendió la obediencia en su carne, pero en la parte divina o en la esencia divina, Él nunca pecó, y por eso su sacrificio fue eficaz delante de Dios, para que los que pongamos su fe en Él, o hayamos puesto nuestra fe en Él, podamos nosotros gozar y se nos aplique la justicia de Cristo, y así ser declarados justos por los méritos de Cristo, quien, habiéndose encarnado, nunca pecó, fue perfecto, se entregó por nosotros y satisfizo las necesidades o las demandas que Dios exigía a causa del pecado, que era muerte para remisión de pecados. ¿Ok, hermanos? Entonces, en estos puntos así actuó Jesucristo. Se encarnó, hermanos, pero al haberse encarnado, Él, hermanos, nunca pecó, aunque sí padeció, murió por nosotros y satisfizo las demandas de Dios a causa del pecado. Debido a que Cristo se identificó con nosotros a causa de nuestros pecados y fue tentado en todo, otra vez los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, al no haber pecado, nos abrió un camino en el cual para todos aquellos que creemos en Él nos ha dado salvación y vida eterna. Así que Jesús nunca pecó, porque Él tenía una naturaleza divina que le impedía en su justicia, en su santidad, y porque Él es la verdad, pecar. Pero en su naturaleza humana experimentó las pasiones, debilidades, tentaciones de nosotros, y aunque fue tentado, no pecó, y eso nos abrió a nosotros, amados hermanos, un camino de paz delante de Dios, nos dio salvación y vida eterna. Pero también hemos aprendido que por eso también, por el sacrificio de Cristo, Él también nos ha dado a todos los que hemos puesto nuestra fe en Él una relación íntima con Dios, por lo cual nos llama hermanos, dice en el capítulo 2 de Hebreos, y no me avergüenza llamarles hermanos. Dice en Hebreos 2, versículo 11, dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez: yo confiaré en Él. Y de nuevo: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces, en Cristo Jesús nos ha dado salvación y vida eterna, pero ya también gozamos de una relación íntima con Dios. Así que, recapitulando, hermanos, la tentación, identificación entre Cristo y nosotros,
radica en esto. Primero hay que hacer diferencia. Nuestras tentaciones y pasiones, ¿verdad? Provienen de nosotros mismos, provienen de nuestro corazón, de una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Nadie es tentado, hermanos, por una situación necesariamente, nadie peca por una cuestión externa. Somos tentados, pero quien decide pecar somos nosotros, porque nuestras tentaciones, pecados y concupiscencias ya están arraigadas en nuestro corazón por nuestra naturaleza pecaminosa. Sí, Satanás es el tentador, es el acusador de los hermanos, pero quienes decidimos pecar somos nosotros. El mundo tienta y presiona, sí, pero quienes hemos decidido pecar somos nosotros. Y si lo hemos decidido hacer, es porque hemos también decidido darle rienda suelta y satisfacer las pasiones que radican en nuestro pecado, del cual nos tenemos que huir, desechar y renunciar. También, hermanos, entonces la tentación de Jesús fue para identificarse en nuestras debilidades y pecados, pero Él sin pecado. Otra vez, si la pregunta surge de ¿por qué si Jesús se hizo hombre y era hombre 100% no pecó? Bueno, sí, era un hombre 100%, Él no pecó, pero recordemos entonces que Él se encarnó, ¿verdad? 100% hombre, pero era a semejanza de los hombres, no igual a los hombres. Pero sí era en su naturaleza divina 100% Dios, y Él sí era igual a Dios, y como era igual a Dios en su carácter y sustancia, Él era justo, Él es justo, santo y verdadero, y su justicia, su verdad y su santidad divina le impidieron pecar en su naturaleza humana, pero sí experimentó humanamente nuestras debilidades, pasiones y pecados para identificarse con nosotros, y al llevarlas a la cruz y al vencer en la muerte tras la resurrección, también Él se identificó con nosotros y nos ha dado salvación y vida eterna a todos los que hemos puesto nuestra fe en Él, ¿verdad? Y también nos ha metido o ingresado a una relación íntima con Dios. ¿Ok? Vamos al tercer punto. Si Cristo se identificó con nuestras debilidades y pecados, hermanos, nosotros debemos identificarnos con su obra redentora. Otra vez, si Cristo se identificó con nosotros en nuestras debilidades y pecados, hermanos, aunque no pecó, nosotros debemos identificarnos con su obra redentora. Jesús se identificó con nosotros. Jesús se hizo semejante a nosotros, no igual a nosotros, pero se identificó con nosotros, amados hermanos, y eso le permitió llevar todos nuestros pecados a la cruz y darnos salvación y vida eterna. Como Él se identificó con nosotros, hermanos, ahora nosotros nos tenemos que identificar, amados hermanos, familiares y amigos, con la obra redentora de Cristo, su muerte y resurrección, ¿no? Por ponerles un ejemplo, hermanos, que a veces este ejemplo que voy a comentar me ayuda mucho para pues abrir un poco el entendimiento sobre este asunto. De los que les gusta el fútbol, algún reporte, yo voy a pensar en el fútbol, hermanos, de los que les gusta el fútbol, hay quienes se identifican y tienen un equipo preferido, un equipo en particular que es preferido, de los cuales son fans, ¿verdad? Entonces, alguien puede identificarse con algún equipo, y entonces cuando juega el equipo, vamos a pensar nosotros como mexicanos, cuando juega la selección mexicana, el Tri, ¿verdad? El tricolor, el equipo mexicano de fútbol, nosotros nos ponemos la camiseta verde, se dice, nos ponemos la verde, hermanos, y aunque no estemos ahí en el estadio jugando nosotros, los que estén en el estadio como los que están presenciando el partido, hermanos, y nosotros que estamos de espectadores en casa, aunque lo veamos por televisión, hermanos, cuando estamos ahí, si estamos viendo la jugada, entonces tírale, pásalo, pasa la pelota, tírale, esquínala, cabezazo, y si anota gol, gol, y decimos ganamos, 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 México ganamos, pero nosotros no fuimos los que jugamos, hermano, no fuimos los que jugamos. Y si el equipo gana, es nosotros ganamos, nosotros ganamos. Y hay quienes, pues de repente, si pierde el equipo tricolor, hermanos, es que perdimos contra Alemania, perdimos contra Estados Unidos, perdimos contra Colombia, con quien haya sido perdimos, ¿no? Hay quienes, pues no están tan bien identificados
y que realmente no se ponen la camiseta tan correctamente, hermanos, que sí se identifican con el tricolor cuando gana, pero dicen, es que el tricolor perdió, es que la selección perdió como siempre. Ellos perdieron, no dicen perdimos, pero si ganó, ganamos. Esos son los que no se identifican correctamente. Bueno, cuando yo pongo este ejemplo, hermanos, como cristianos nosotros, si nos identificamos con Cristo en su muerte y resurrección, hermanos, si Cristo murió, nosotros hemos muerto al pecado. Si Cristo resucitó, nosotros hemos renacido a una nueva vida, nos levantamos, hermanos, a nueva vida en su resurrección, y ya no vivimos para nosotros mismos, sino vivimos para aquel que nos rescató del pecado y de la muerte por medio de su muerte sustitutoria en la cruz, y nos ha dado salvación y vida eterna por medio de su resurrección. Dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Ahí mismo en el Nuevo Testamento dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice el texto: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Repito, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, hermanos, Cristo nunca pecó, pero aunque nunca pecó, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice Isaías 53 en el Antiguo Testamento, dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, y por su llaga nosotros fuimos sanados, perdonados, llevados a la redención y a la reconciliación con Dios, según Isaías 53, según la palabra de Dios. Dice otra vez el texto: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿En quién? Pues naturalmente en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, quien murió y resucitó. Así como Cristo se identificó con nosotros, con nuestro pecado, ¿verdad? Aunque nunca pecó, nosotros al haber pecado tenemos que identificarnos con la muerte y resurrección de Cristo, que es el que muertos al pecado y vivos para una nueva vida, para vivir para Dios. Dice en Romanos 6, versículos 3 al 4. Romanos 6, versículos 3 al 4. Dice la Escritura. Romanos 6, 3 al 4. Dice el texto: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces es muy claro el punto, hermanos. Cuando nosotros nos hemos identificado con Cristo, este texto cuando dice bautizados, en el griego, recuerden, hermanos, o para los que probablemente no conocían esto, en el griego la palabra bautizo que nosotros tenemos en nuestro castellano es bautizo, o baptizo, sí, es bautizo, pero tiene tres connotaciones, y es decir, puede ser sumergir. Eso es sumergir, bautizo. La primera connotación es ser sumergido, ¿verdad? La siguiente connotación es ser colocado en o dentro de, colocado dentro de, y la tercera es identificación. Por ejemplo, cuando hablamos de estos tres términos de bautismo, cuando dice el Señor Jesucristo, Mateo 28, versículo 19, 20, dice: id y bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está hablando de ser sumergidos. A ese es bautizo, sumergidos. En el otro ejemplo, hermanos, cuando decimos de que somos colocados dentro de, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo nos bautizó dentro del cuerpo de Cristo, es decir, el Espíritu Santo nos colocó, cuando pusimos nuestra fe en Cristo, nos colocó en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esa es la segunda connotación, aseveración o interpretación de la palabra bautizo griega. Y la tercera, pues es identificación. Bueno, a esta es a la que nos referimos ahora, mis amados. Es, si yo parafraseo ese pasaje de Romanos 6, versículo 3, dice: ¿o no sabéis que los que nos hemos identificado en Cristo, también nos hemos identificado en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él por nuestra identificación, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros
vengamos o andemos en buena vida. Así que esta es la tercera connotación e interpretación que se da en el griego de la palabra bautizo, y quiere decir que nosotros, cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, ya que Cristo cargó nuestros pecados en la cruz y resucitó al tercer día, nosotros debemos identificarnos con su obra redentora y entonces considerarnos, porque la palabra es clara cuando dice considerarnos, debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así debemos, dice la Escritura, que debemos considerarnos muertos al pecado y vivos al Señor. En Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pues hermanos, así como Cristo Jesús se identificó con nuestros pecados, ¿verdad?, llevándolos a la cruz, y resucitó al tercer día para darnos salvación y vida eterna, así también nosotros debemos identificarnos con la muerte sustitutoria de Cristo al considerarnos muertos al pecado y en su resurrección, hermanos, vivos para una nueva vida, para glorificar a Dios, para exaltarle, ya no vivir de acuerdo y conducidos a nuestra carne, de acuerdo a nuestra concupiscencia, de acuerdo a la gente que camina conforme a la potestad de este mundo, sino que ya caminemos conforme al Señor. Si en verdad, fíjense, el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, dice, si en verdad ustedes han aprendido o han seguido a Cristo, ustedes ya no deben andar así. ¿Quieren verlo? En Efesios capítulo 4, vamos a Efesios capítulo 4, dice así el texto. Efesios capítulo 4 nos dice desde el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ya se dieron cuenta de esas características de los que no tienen a Cristo, por los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y cuando dice aprendido, nosotros que no le vimos, ¿verdad?, que vimos 2000 años después de que Él vino al mundo, sí le conocemos por medio de su palabra, quien nos lo presenta, nos muestra su carácter, su voluntad, nos muestra sus pasos. Nosotros sí hemos aprendido así de Cristo, dice, más vosotros sí hemos aprendido así de Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad en la verdad. Así que, hermanos, si nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo, debemos identificarnos con su muerte y resurrección, muertos al pecado y resucitados espiritualmente a una nueva vida, aunque en el futuro seremos resucitados literalmente, ahorita espiritualmente, identificarnos con su resurrección porque ahora estamos vivos para nueva vida. Después también recordar que el Señor Jesucristo fue tentado, se hizo carne, semejante a los hombres, pero no igual a los hombres, sí, igual a Dios, pero fue para identificarse por nuestros pecados. Así que siendo tentado, soportó, experimentó nuestras mismas debilidades y pasiones, pero al no pecar, pudo entregar un sacrificio perfecto delante de Dios, por lo cual nos ha entregado a los que hemos puesto nuestra fe en Él, salvación y vida eterna sin igual. Así que también entendamos que nuestras tentaciones y pasiones provienen de nosotros mismos, nunca vienen de Dios, provienen de nosotros mismos. Satanás es el tentador, el mundo tienta, pero somos nosotros los que decidimos pecar. La tentación y la identificación entre Cristo y nosotros, hermanos, es que Él se identificó con nuestros pecados, pero no pecó para darnos salvación y vida eterna. Y como Cristo se identificó con nosotros, hermanos, nosotros entonces vamos a identificarnos muertos al pecado y vivos para Dios en nueva vida por la resurrección de Cristo. Espero, amados hermanos, que esta meditación y reflexión, como una recopilación de lo que hemos visto ya por último las últimas semanas, hermanos, haya sido de edificación para todos y cada uno de ustedes. Recuerden, hermanos, que nos vemos el fin de semana en Jóvenes a las 4:30 por medio de Zoom, ¿verdad? Y a las 6:30 vamos a ver el curso Resolviendo Nuestros Conflictos, 6:30 por medio de YouTube. Así que estemos atentos, estemos orando por la hermana Lite Gutiérrez, estemos orando por el hermano David, hermanos, y estemos orando unos por otros.
y sigamos firmes en el Señor, firmes en la fe. Entonces, hermanos, que el Señor a todos ustedes y a toda su familia les colme de bendiciones. Les amamos, les extrañamos, pero les amamos más y esperamos en el Señor que muy pronto, hermanos, muy pronto podamos volver a reunirnos según la voluntad del Señor y nos vaya mostrando. Mientras tanto, seamos pacientes, seamos obedientes, cuidémonos unos a otros y sigamos creciendo. Que el Señor les guarde y les bendiga. Les mando un fuerte abrazo y bendiciones. Hasta pronto.